porque asegura Santiago Nieto que durante el juicio contra el ex superpolicía del expresidente panista de México, Felipe Calderón, van a salir nombres. Ha señalado en entrevista para otros medios, y espero que ahora también logre descoserse sin censura, que México envió a las autoridades estadounidenses documentos que prueban que políticos federales y estatales ayudaron a García Luna a hacer contratos valuados en millones de dólares. De acuerdo con Santiago Nieto, el gobierno mexicano entregó a fiscales de Nueva York sus pesquisas por posible lavado de dinero, sin importar que lo estén juzgando por tráfico de drogas, principalmente porque se hizo contratista gubernamental en materia de seguridad durante el sexenio pasado. Lo anterior se suma a una denuncia civil en Florida que se levantó a petición de México para recuperar 250 millones de dólares en activos de García Luna y de sus asociados Mauricio y Alexis Weinberg, quienes habrían recibido un pago indebido por parte del Estado. También ha señalado Santiago Nieto que la actual situación de violencia se generó a partir de los acuerdos que hizo el que está a punto de ir a juicio, Genaro García Luna, con algunas organizaciones. Bueno, para hablar de estos detalles, saludo a Santiago Nieto y le agradezco siempre al doctor Nieto que nos tenga confianza para hablar sin censura. Santiago, te mando un abrazo, buenas noches. Un saludo a ti y a tu auditorio y qué bueno que me volviste a invitar a tu programa. Pues nos tienes olvidados, doctor, nos dejas ya ahora nada más otros, no voy a dar nombres para que luego no se vayan a sentir. Oye, a ver, doctor, a ver, dame nombres si se puede, dame detalles, porque fíjate que entre otras cosas me acordé mucho de ti hoy que entrevistaba a Óscar Valderas, experto en seguridad nacional y crimen organizado, que hacía referencia a algo que escribió él para la revista MX sobre Genaro García Luna, que de alguna manera participó y facilitó reuniones o supuestas reuniones del Chapo Guzmán con el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, en Los Cabos. Tú sabes de estas cosas. Danos la información sin censura, Santiago. A ver, antes de tocar ese tema de Cabeza de Vaca y el vínculo con la delincuencia organizada, creo que es importante contar la historia. Y la historia empieza en reuniones entre el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano, en las cuales se plantea que había algo raro en la vida de García Luna, que recordemos estuvo muy pegado a Estados Unidos durante mucho tiempo y fue efectivamente el secretario de Seguridad todopoderoso de Felipe Calderón y el que ideó esta mala concepción de la guerra contra el narcotráfico que generó 13,000 desaparecidos en Tamaulipas, 11,000 cuerpos óseos, estructuras, mejor dicho, restos humanos en Coahuila, la guerra en Ciudad Juárez. Todos estos son los elementos a los que García Luna apostó y que con ello evidentemente tuvo una enorme retribución a la Secretaría de Seguridad Pública a partir del presupuesto por una mala conceptualización de parte de Felipe Calderón, que lo que buscó fue legitimar su gobierno después de la crisis electoral del año 2006, a través de la violencia contra un enemigo, que pensó que todos tendríamos el mismo enemigo, y evidentemente sí, la delincuencia organizada, pero que era un enemigo sin rostro, o con muchos rostros, mejor dicho, y esto implicó que cada vez que se cortaba una cabeza nacían como la hidra otras, y el resultado fue lo que estamos viviendo, esta pesadilla que inició en esos años. Es decir, el incremento periódico, paulatino de la violencia a partir de un esquema mal entendido de combate a la delincuencia organizada. ¿Qué se debió de haber hecho? Y creo que es parte de lo que se ha querido hacer en esta administración. Es, uno, combatir el sicariato, por supuesto, a los líderes del narcotráfico, a los sicarios, a los narcomenudistas, pero también se tiene que atacar las estructuras financieras que les dan soporte económico, porque al final del día, si no, pues los jóvenes en varios estados de la República van a ver como una opción de vida convertirse en sicarios o narcomenudistas. La protección política, y ahí entra lo que mencionaste hace un momento sobre Cabeza de Vaca y la relación que tenía Cabeza de Vaca y cómo atacaba a algunos grupos delictivos para fortalecer y proteger a otros.
puede ser la columna armada, que en 2016 lo apoyó en la candidatura a la gobernatura, pero también los grupos de los cárteles que estaban metidos y siguen metidos en Tamaulipas, en cada una de las regiones o en cada una de las ciudades. Particularmente la frontera norte con Texas. Y hay que también comentar que lo que hace García Luna es no combatir esa corrupción, sino enfocarse a un tema más bien de ataque a los líderes o a los narcomenudistas, sin quitarles la base social, sin quitarles la estructura financiera, las estructuras jurídicas, y bueno, eso evidentemente lo único que podía traer como resultado fue lo que fue un desastre. Después hay que también partir de un tema importante. García Luna no solamente parte la policía de investigación que tenía la PGR en ese momento y se la lleva a la Secretaría de Seguridad Pública, sino también comete un error que creo que es importante en términos de la política pública. Genera con Nice Track, con un contrato con los hermanos Weinberg, el primer sistema de espionaje en México telefónico. Y con ello empieza a tener información de distintos grupos del sector de la clase política mexicana, los opositores, etcétera, y eso lo hace una persona excesivamente fuerte, poderosa, en el ámbito del gobierno de Calderón. Ahora, ¿qué sucede después de eso? Con los hermanos Weinberg se crea en 2011 la empresa Numbac en Panamá. Esa empresa Numbac, bueno, desde antes, y en 2011 se crea la filial en México, que empieza a operar con el gobierno mexicano en la época de Calderón, 2011-2012, y después de 2012 prácticamente a todo 2018 en el gobierno de Peña Nieto. Y ahí es donde viene esta contratación gubernamental con Numbac de 2.600 millones de pesos, 77 millones de dólares, y donde la contratación se da pues básicamente con el órgano de readaptación social de la Secretaría de Gobernación, con la Comisión de Seguridad, Policía Federal, entre otros espacios, que finalmente contrataban a la empresa de García Luna. ¿Por qué digo que es la empresa de García Luna? Porque a pesar de que los Weinberg eran como los dueños formales, lo cierto es que los recursos se iban a Panamá. Había personas en Panamá del equipo cercano de García Luna, no solamente eso, también Cárdenas Palomino y también Ramón Pequeño han sido investigados por la Fiscalía General de la República, fueron congeladas sus cuentas por la UIF en su momento, y ese dinero que llegaba a Panamá servía para pagar el nivel de vida de García Luna en Estados Unidos, y había transferencias, por supuesto, a Tel Aviv, a Curazao, a Letonia, evidentemente Estados Unidos, Panamá, como ya mencioné, y eran una mecánica, insisto, de corrupción gubernamental. Ahora, hay dos cosas, hay que plantearlo así. En Estados Unidos se está investigando la causa penal contra García Luna tiene que ver con narcotráfico, con vínculos con la delincuencia organizada. Pero también lo cierto es que el dinero que él ejercía, llegado de la delincuencia organizada o llegado de actos de corrupción política en Estados Unidos, era un ejercicio de lavado de dinero. Finalmente estaba ingresando al sistema financiero norteamericano recursos de naturaleza ilícita, sea por delincuencia organizada o hubiera sido por corrupción política. Y en todo caso, pues ese es un tema que las autoridades norteamericanas podrían tomar en consideración en el juicio que se está llevando a cabo. También lo que es cierto es que en México la denuncia que presentó la UIF en su momento, que la Fiscalía Anticorrupción tiene, estaba relacionada, y delincuencia organizada, estaba relacionada con temas de corrupción política, pero eso no exime a quien se investigue por nexos con la delincuencia organizada, sobre todo de cara a lo que se va a ventilar en este proceso, donde hay muchos testimonios en el caso del juicio del Chapo y en otros anteriores, en donde se menciona que García Luna recibía millones de dólares de parte de grupos de la delincuencia organizada, particularmente del cártel de Doctor, Sinaloa. Sí.